Cómo el almirante volvió de Jamaica a seguir la costa de Cuba, creyendo todavía que fuese tierra firme. Después que partió el almirante de Jamaica, el día 14 de mayo, llegó a un cabo de Cuba que llamó Cabo de la Cruz y siguiendo la costa abajo sobrevino una gran tempestad de truenos y relámpagos espantosos por la cual, y los muchos bancos de arena y canales que encontraba, tuvo mucho peligro y padeció gran trabajo, viéndose precisado a un tiempo a defenderse de estos dos accidentes malignos que causaban cosas contrarias, porque el remedio contra los truenos es amainar las velas y para huir de los bancos necesitaba de mantenerlas. Y es constante que si hubiera durado 8 o 10 días esta desgracia, no se hubiera podido tolerar. Lo peor era que en todo aquel mar, así al norte como al nordeste, cuanto más navegaban hallaban más islas bajas y llanas, de una legua poco más o menos, y aunque en algunas se veían árboles, otras eran arenosas y tan bajas que aún no se veían en la superficie del agua. Es verdad que cuanto más se acercaban a Cuba tanto más altas y hermosas eran estas islas, por ser tantas, era dificultoso y vano ponerles nombre particular. Y así el almirante las llamó en general Jardín de la Reina, aunque si aquel día vio muchas islas. Más vio al día siguiente y las más mayores que las de los otros días, no solo hacia el noroeste, sino al noreste y al sudoeste, de manera que aquel día se contaron 170 islas, a las cuales dividían canales muy hondos por los cuales pasaban los navíos. En algunas de ellas vieron muchas grullas del tamaño y figura de las de Castilla, pero encarnadas como escarlata. En otras hallaron gran abundancia de tortugas y muchos huevos de ellas que parecían de gallina. Pónenlos las tortugas en un hoyo que hacen en la arena y los cubren hasta que con el calor del sol salen los hijuelos que con el tiempo se hacen como rodelas y algunas como grandes adargas. Asimismo se veían en estas islas cuervos y grullas como las de España, cuervos marinos e infinitos pajarillos que cantaban suavísimamente, y el ambiente era tan agradable y oloroso que parecía estar entre rosas y entre los más finos olores del mundo, aunque el peligro de la navegación era tan grande como se ha dicho por los muchos canales en que se tardaba mucho tiempo buscando salida. Un día vieron en una de estas canales una canoa de pescadores indios, los cuales con mucha seguridad y quietud, sin hacer movimiento alguno, esperaron la barca que iba hacia ellos y estando vecina, hicieron señal de que se aguardase un poco hasta que acabasen de pescar. Parecióles a los nuestros tan extraño y nuevo el modo de su pesca, que pararon dándoles este gusto, y era de este modo: tenían atados a la cola algunos pececillos que llamamos reversos y estos los echaban al mar, e iban hasta pegarse a los peces grandes. Y en sintiendo los indios que había pegado cierta aspereza que tienen en la cabeza y que llega hasta en medio del espinazo, tiraban del hilo y sacaban a uno y otro, lo cual vieron en una tortuga que pescaban, que llevaba el pez pegado al pescuezo, que es donde suelen regularmente embestir, para que no los puedan morder, y de este modo he visto yo pegarse a grandes tiburones. Después que los indios de la canoa recogieron la tortuga, acabando su pesca con otros 2 peces que habían tomado antes, se llegaron a la barca prontamente para saber lo que querían los nuestros, y habiéndolos mandado los cristianos que fuesen con ellos a los navíos, lo ejecutaron, y el almirante los recibió con mucho agasajo y supo de ellos que por aquel mar había infinitas islas, y luego le dieron cuanto tenían. Pero el almirante no quiso que se tomase sino es el pescado, porque lo demás eran sus redes, anzuelos y calabazas que llevaban llenas de agua para beber, y dándoles algunas cosillas los dejó ir muy contentos, y prosiguió su viaje con determinación de que no durase mucho, porque le empezaban a faltar los bastimentos, que si hubiera tenido abundancia de ellos, no se hubiera vuelto a España, sino por el oriente, aunque se hallaba muy trabajado, así porque comía mal, como porque desde que salió de España hasta 19 de mayo no había dormido en cama, en cuyo tiempo escribía esto, excepto 8 noches. Que por estar enfermo se acostó, y si otras veces tuvo las fatigas que van referidas, en estas se le doblaron, por la innumerable cantidad de islas, entre las cuales navegaba, que era tanta, que en 20 días de mayo descubrió 71, fuera de otras muchas que se divisan al ponerse el sol hacia al oeste, sudoeste. No solo da miedo la gran multitud de islas que se ven a todas partes, pero causa mayor espanto ver todas las tardes que nace de ellas una niebla hacia el este, que parece quiere caer una gran lluvia, y mucho granizo, tantos son los truenos y los relámpagos, pero al salir la luna se desvanece todo, resolviéndose alguna parte en lluvia y viento, lo cual es tan ordinario y natural en aquel país, que no solo sucedía en las tardes que navegaba por él el almirante, pues yo también vi lo mismo en aquellas islas el año 1503. Viniendo al descubrimiento de Veragua. Aquí sopla el viento regularmente de noche, de la parte del norte porque sale de la isla de Cuba y después de salir el sol, se vuelve al este y va con el sol hasta que da vuelta al occidente. Del gran trabajo y fatiga que tuvo el almirante navegando entre infinitas islas.
jueves, a 22 de mayo, navegando el almirante hacia occidente entre innumerables islas, llegó a una algo mayor, a que puso por nombre Santa Marta, y tomando tierra para ir a un pueblo que había en ella, no quiso esperar ningún indio ni venir a hablar con los cristianos. En las casas no se encontró cosa alguna, sino pescado, que es el mantenimiento solo de aquellas gentes, y muchos perros como mastines, los cuales también se mantienen de pescado, por lo cual, sin hablar con nadie, ni ver cosa notable, se volvió al navío y pasó la vía del nordeste, entre otras infinitas islas, en las cuales había grullas coloradas como escarlata, papagayos y otras aves, perros semejantes a los referidos, y mucha hierba, de la que encontró cuando descubrió las Indias. Esta navegación por entre tantos bancos e islas causaba gran trabajo al almirante, porque algunas veces se veía precisado a volver a oriente, otras al norte, otras al mediodía, según la disposición de las canales, porque, sin embargo de toda la diligencia y aviso que empleaba en hacer sondar el fondo y que se pusiesen hombres en la gavia para descubrir el mar, tocaba en tierra la nave muchas veces, porque por todas partes había innumerables bancos de arena. Y navegando siempre de este modo volvió a tomar tierra en la isla de Cuba, para hacer agua de que tenían gran falta, y no hallando pueblo alguno por la espesura en que tomaron tierra, se adelantó un marinero con una ballesta para matar algún animal o ave, y halló 30 indios en un bosque, con las armas que usan, que son lanzas y maderos que traen en lugar de espada y llaman ellos macanas. Contó este marinero que entre ellos había visto uno, con una vestidura blanca que le llegaba hasta las rodillas, y 2 que la traían hasta los pies, todos 3 blancos como nosotros, pero que no habló con ellos porque, dudoso al ver tanta gente, empezó a gritar llamando a los compañeros, y los indios echaron a huir y no volvieron más. Y aunque al día siguiente, por saber la verdad, envió el almirante a tierra a alguna gente, no pudo caminar más de media legua, por la mucha maleza de hierbas y árboles y por ser toda aquella costa pantanosa, que por 2 leguas no se veían sino collados y montañas, de modo que solo vieron pisadas de pescadores en la playa, y muchas grullas como las de España, aunque de más cuerpo. Después, yendo con los navíos hacia occidente, vieron casas en la marina, de las cuales salieron algunas canoas con agua y otras cosas de que se mantienen aquellos paisanos, y lo llevaron a los cristianos, y habiéndoselo pagado muy bien, hizo el almirante detener a uno de los indios, diciéndole, y a los otros, que en enseñándole el camino, e informándose de él, de algunas cosas de aquella tierra, le volvería a enviar libre a su casa, y el indio quedó muy contento y dijo al almirante, de cierto, que Cuba era isla, y que el rey o cacique de la parte occidental no hablaba sino por señas con sus vasallos, de los cuales era muy obedecido en cuanto les mandaba, y que toda aquella costa era muy baja y llena de muchas islas, lo cual se halló verdad después. Pues al día siguiente, a 11 de junio, para ir con los navíos de un canal a otro más profundo, convino al almirante hacerlos remolcar con las gumenas, por un banco de arena que no tenía una braza de hondo, y su anchura era como la de 2 navíos. De este modo, inclinándose a Cuba, vieron tortugas tan grandes como 2 o 3 brazas, en tan gran número que cubrían el mar. Después, al salir el sol, vieron una nube de cuervos marinos, cuya multitud era tanta, que oscurecía la claridad del sol, y venían de alta mar hacia la isla, donde calaron a tierra y fueron vistas muchas palomas y otras aves de diferentes géneros. Y al día siguiente vinieron a los navíos tantas mariposas que cubrían el aire y duraron hasta la tarde, que una gran lluvia las deshizo. ¿Cómo el almirante dio vuelta a la Española? Viendo el almirante que la costa de Cuba se extendía mucho al occidente y que su navegación era muy dificultosa, por la innumerable multitud de islas y bancos que había en todas partes, y que ya empezaban a faltar las vituallas, lo cual impedía proseguir su viaje, según el propósito que tenía, determinó volverse a la villa de la Española, que él había dejado empezada, el viernes a 13 de junio, y para tomar agua y leña llegó a la isla Evangelista, que tendrá 30 leguas de circuito y está distante 700 de la Dominica. Y abastecido de todo lo que necesitaba, enderezó su viaje, la vuelta de mediodía, esperando hallar mejor salida por aquel camino y navegando por el canal que más limpio y menos impedido le pareció. A pocas leguas le halló cerrado, de que no tuvo la gente poco sentimiento y temor viéndose sitiada, casi de todas partes y sin bastimentos ni otro alivio. Pero conociendo el almirante que era prudente y animoso, la fragilidad de ellos, con semblante alegre dijo que daba muchas gracias a Dios que le precisaba a volver por donde había venido, pues si hubieran continuado el viaje hasta donde tenía intención de ir, pudiera ser que hubieran caído en parte donde sería muy dificultoso el remedio, y en tiempo que no tuvieran navíos ni vituallas para volverse, como ahora lo pudieran hacer fácilmente.
De este modo volvió a la isla del Evangelista, con gran consuelo y satisfacción de todos, y el miércoles 25 de junio partió de ella hacia el noroeste, navegando hacia unas islas que estaban a 5 leguas de distancia, y pasando un poco adelante, entró en un mar que tenía el agua tan verde y blanca, que parecía banco de arena, y tendría 2 brazas de fondo. Caminó por él 7 leguas y halló el mar blanco como una leche, lo cual causaba gran maravilla, y más siendo el agua, como era, muy espesa. Este mar desvanecía la vista de los que le miraban, y parecía también banco de arena todo, sin más fondo para los navíos que 3 brazas de agua. Mas después de haber navegado por aquel mar 4 leguas, llegó a otro tan negro como tinta, de 5 brazas de hondo, y navegó por él hasta que llegó a Cuba, desde donde siguiendo hacia levante, con vientos muy escasos y por entre canales y bancos de arena. Y estando escribiendo la memoria de aquel viaje, dio en tierra su navío, tan fuertemente, que no pudiendo sacarle con las anclas y otros ingenios, fue Dios servido que le echasen al mar por la proa, aunque con bastante daño por los golpes que había dado en la arena, pero al fin salió, y navegó según el viento y los bancos de arena le permitían, siempre por un mar muy blanco, con 2 brazas de fondo, que ni crecía ni menguaba sino cuando se acercaba mucho alguno de aquellos bancos donde se necesitaba de fondo. Fuera de este impedimento, todos los días al ponerse el sol le molestaban varias lluvias que se engendran en aquellas montañas de las lagunas que están junto al mar, que le causaban gran descomodidad y hastío, hasta que volvió a acercarse a la isla de Cuba, hacia oriente, a donde había estado en su primer viaje. Allí percibió un olor como de flores muy suaves, según había experimentado antes. A 7 de julio bajó a tierra para oír misa, a la cual asistió con mucha atención un cacique viejo, señor de aquella tierra, que había venido a verle, y después de acabada, significó por señas y como mejor pudo, que era muy bien hecho dar gracias a Dios, pues el alma si era buena, iba al cielo, y el cuerpo quedaba en la tierra, y que las almas de los malos iban al infierno, y entre otras cosas dijo que había estado en la Española, y en Jamaica, donde conocía la gente más principal y que había andado mucho hacia el occidente de Cuba. Y que el cacique de aquella tierra se vestía como sacerdote.